Gracias, Murdo querido. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Un miércoles de criminogénesis, como ya estamos acostumbrados, queridos amigos, los miércoles de criminogénesis, por aquí siempre presumiendo de invitados muy especiales. Hoy no va a ser la excepción, sobre todo porque también les tenemos una noticia excelente. El día de mañana hay una celebración muy importante sobre los 10 años de criminogénesis que se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, allá en Tlalpan. Todos conocen al INACIPE, los que están inmersos en el mundo jurídico, obvio que conocen al INACIPE. A las 4 de la tarde está abierta la invitación para acudir el día de mañana. El doctor Alejandro Carlos Espinosa deja abierta para todos los que quieran asistir, queridos amigos. Hoy miércoles vamos a tener un programa muy especial porque también tenemos la presentación de un libro muy especial, El juicio de amparo indirecto en el procedimiento penal militar. Esos temas tan complicados, tan difíciles, pero tan interesantes que debemos aprender todos los mexicanos. Hoy tenemos al autor del libro, Juan José Salazar Hernández, que junto con el doctor Alejandro Carlos Espinosa nos brindan una obra excepcional. Juan José, bienvenido. Y tenemos también, para ayudarnos a entender un poquito más, nos va a auxiliar el maestro Genaro González Licea, autor de varios libros, por cierto, queridos amigos, entre ellos La sentencia en la vida cotidiana, director de contradicción de tesis en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrático destacado en diferentes centros educativos de muy alto nivel, experto en amparo, responsable de la Defensoría Pública Federal. Por eso les digo que tenemos un programa muy especial, con gente muy especializada, que vamos a aprender de ellos y que el maestro Juan José Salazar Hernández no necesita mucha presentación, ya ha estado con nosotros en diferentes temas y hoy de verdad es un honor que su libro sea presentado aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Como siempre, muy agradecido y de estar en sus proyectos, en sus programas. Y ahora con un gusto, creo que extraordinario, porque me corresponde estar con mi maestro, el maestro González Licea, quien les comento, no solamente es el prologuista de nuestra obra y que le dio un realce de trascendencia por esa certeza, ese estilo, esa claridad, sino porque hace algunos años fue mi maestro en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Estupendo profesor, severo profesor, pero una extraordinaria persona. Entonces, hoy que esté cobijando las palabras de un servidor, para mí es fenomenal. Muchas gracias por este. Este es un privilegio, maestro Juan José, que el maestro Genaro esté hoy con nosotros, que le haya prologado el libro, pero que hubiera la oportunidad de estar hoy acá. Sí. Yo sé, lo sí, siento. Claro, no. Muy emocionado. Para mí es emotivo. Siempre lo he admirado mucho desde que lo conocí hace ya, acabamos 7, 8 años que fue mi profesor. Muchas gracias, maestro, públicamente. No, muchas gracias. Gracias, maestro. Entonces, coméntenos, al prologar este libro, ¿por qué? ¿Qué encuentran? Bueno, hay varios puntos. Uno de ellos ya se tocó y muchas gracias por permitirme estar con ustedes aquí en este programa de miércoles de criminogénesis, perdón. Lo primero, mi gratitud. Soy una persona de aulas, soy una persona de libros, soy una persona para decirlo rápidamente y en confianza, no de reflectores. Me cohíbe lo que me acaban de comentar, uno solamente da clase, prepara su clase y eso sí, trata de dar la clase como si fuera la última y puede ser que sea la última porque la prueba está aquí, uno nunca sabe cuándo va a surgir una persona que lo rebase en conocimiento con mucho, como fue el caso de Juan José, que así me enfrenté y bueno, pues, una cosa muy bonita y qué bueno en ese lapso. El por qué lo
acepté prologarlo, hacer el prólogo. La primera razón ya se da, una amistad muy cercana, muy bonita, muy fraterna en el terreno de los libros, por supuesto. Y lo segundo, el tema tal vez, el tema militar. Estuvimos 13 años aproximadamente en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Nos hicieron el favor de proporcionarnos la medalla al mérito docente. Hay alguna carrera ahí en la parte militar, pero sin pertenecer a ese cuerpo tan privilegiado como es las Fuerzas Armadas, solamente como profesor civil y con un gran respeto que estuvimos ahí. Posiblemente esas sean las dos razones del por qué aceptamos efectuar el prólogo a este texto. Es un texto capital y fundamental, más todavía que se incrusta, como bien lo acabas de comentar, Delia, en el aniversario número 10 de Criminogénesis, una editorial, la revista en particular, muy generosa, que en realidad es algo como esto, una aula de papel, muy importante y muy didáctica y muy generosa. En ese sentido está el caso de Alejandro Carlos Espinosa, que obviamente desde hace muchos años nos une una amistad temática en dos ángulos, primero en esta y posteriormente en el manejo, en el acercamiento, en el intento de entender los derechos humanos. Y esta obra, ya empezaremos a hablar sobre ella, reúne todas esas características, lo que es una parte técnica, que es el juicio de amparo indirecto, lo que es, por otra parte, el elemento procesal, y el otro, que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, la verdad es que no podía negarme por ningún lado, y esa es la razón. Técnico, procesal y derechos humanos. ¿Cuánto tiempo, maestro Juan José, lleva la elaboración de un material didáctico? Le puedo llamar porque creo que vamos a abrevar muchos de este libro. ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Y qué lo lleva a comenzar una obra? Bueno, esta idea, en honor a la verdad, es del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Me propuso el proyecto un servidor con algo de conocimiento de amparo y muchas ganas de escribir. Me pareció extraordinario conjuntar el conocimiento del derecho militar del doctor Alejandro Carlos Espinosa con mi modesto conocimiento en temas de amparo, y entonces eso motivó iniciar este proyecto. Pero posteriormente, ya como íbamos avanzando en el proyecto, yo hice muchas reflexiones personales sobre por qué el tema militar. Y creo que esto converge con lo que acaba de comentar el maestro del Liceo. Sustancialmente, visualizar las Fuerzas Armadas como un todo, pero también atomizarla, pulverizarlo en seres humanos. Las Fuerzas Armadas están compuestas por seres humanos, y eso a veces lo olvidamos. Y cada uno de todos estos servidores de las Fuerzas Armadas tienen una esfera patrimonial y una esfera de derechos independiente en la cual consideramos no se había hecho un realce tan importante como el devenido de la reforma constitucional de 2011, y eso se hace necesario enfocar uno de los instrumentos fundamentales de tutela de los derechos humanos, como es el amparo, en su proceso penal, en su proceso criminal. O sea, esa es la intención, esa es la ideología, la teología del libro, llegar a aplicar los derechos humanos a nuestros soldados, a nuestras Fuerzas Armadas, pero como seres humanos.
no ignorando la institución, desde luego, por supuesto que no, pero sí visualizando a ellos como lo que son, personas. Incluso el compartirles el conocimiento, porque voy a decir que no todos tienen el conocimiento sobre sus derechos humanos como militares, que de repente el grueso de la población lo miraríamos como que son algo diferente a los derechos humanos de los que gozamos los civiles, por llamarlo de una forma. Pero sí, bueno, sin duda, por supuesto, ese es el primer principio, y vuelvo a insistir, ya entrando en el texto, la primera parte que a mí me llamó la atención es lo voy a decir de una manera que no es exagerada, es la manera tan extremadamente sencilla como está escrito. Es decir, es un ABC del juicio de amparo indirecto, que ya no es poca cosa. Es decir, nosotros en el ambiente jurídico sabemos que existe un amparo directo y un amparo indirecto. Cada cual tiene un elemento técnico que le diferencia y que es muy importante tenerlo en cuenta. Esto, dicho con una sencillez expositiva, no es nada fácil. ¿Cuánto tiempo le llevó a Juan elaborar este texto? Seguramente años y años y años, sin el inconsciente de otros tantos. Pero lo que sí sé es que una vez escrito, lo dejó reposar y le quitó ahí algunas palabras que solamente podemos utilizarlas con un diccionario de derecho romano, etcétera. Es extremadamente sencillo y es una virtud impresionante. Eso me conmovió y fue lo primero que yo les pido, a acercarse a él. Y regreso o retomo tu pregunta. Efectivamente, está la sencillez, y a todos nuestros soldados, a cualquier persona interesada en el derecho, a cualquier persona más todavía interesada en el derecho penal militar, tendrá un acceso y una cercanía, al margen de que esté o no de acuerdo y discuta con el libro. El libro resiste una discusión y un diálogo, lo resiste muy fuerte. No es un libro, y se los aseguro, incluso discrepancias, discrepancias, por supuesto, no es un libro que nosotros a la primera hoja lo votemos, se los aseguro. Los va a enganchar la forma tan sencilla de exponer figuras, insisto, tan complejas, y más todavía en un ámbito militar, más todavía en un ángulo penal, y más todavía en la parte que es un parteaguas en nuestro sistema penal mexicano, que es el juicio oral. La verdad es que es una belleza tener este libro, y yo, como lo dije en el mismo prólogo, seguro será un aula, que acostumbro decir mucho, será un aula de papel para toda aquella persona que lo tenga en su mano, se los aseguro, ¿no? Es muy, muy sencillo, y yo creo que aquí Juan José lo dijo de una manera, pues a lo mejor hasta titubeante, porque bueno, siempre cuando le preguntan a uno y el libro y qué le llevó a usted, etcétera, siempre así como que... Es hablar de su hijo. Sí, entonces, ¿qué digo, no? No me pregunte eso, es una cosa preciosísima, ¿no? No me pregunte. Entonces, complemento esa parte. Seguramente estaba ya en el inconsciente de Juan José por mucho tiempo. Alejandro efectivamente es un excelente amigo, es una persona, el doctor, que tiene una trayectoria muy respetable a nivel doctrinal, eso no hay duda, pero obviamente está la parte, como lo digo aquí mismo en este texto, hay un equilibrio en este libro. Por una parte está a este amigo, gran amigo Alejandro Carlos, con la parte doctrinal, pero por otra parte está la situación totalmente práctica, a donde no se olvida el primer derecho humano que tiene una persona que llega a una persona que va a defender su situación, es respeto. Y el primer respeto que le debemos de tener es analizar de pie a pa la situación social, personal, por la cual acude a un defensor, y el defensor lo que debe hacer es respetarle, escucharle, transformar esos hechos que le llevaron a mí, al defensor, a la parte legal, y transformarlos en derecho. Ese es un tema que está aquí, pero más claro que el agua.
Al ser catedrático en la UDEFA, usted en el momento que hubiera tenido este material a disposición, hubiera sido importante para compartir con los alumnos y ayudarlos a, de alguna forma más rápida, entender cierto. Por supuesto, esto viene a llenar un vacío. Solamente en la materia militar se ubica mucho el Código de Justicia Militar, pero bueno, ahí está el código y sabrás cómo lo abordas. Técnico. Técnico totalmente. La parte práctica, pues, en primer lugar quiero comentarle que no es fácil que en el ambiente castrense un soldado, cualquier grado que esté en la parte militar, tenga posibilidad de acudir a un juzgado. Es decir, no se manda por sí mismo y para salir debe estar franco. ¿Qué significa esto? Que esta aula es real, lo que estoy diciendo. Esta aula de papel es real. Es un acercamiento a lo que yo quiero saber, empaparme del problema jurídico, del problema legal, de una manera sencilla. Es un manual de pie a pa, es un manual como primera cercanía, pero excelente, excelente. Yo entiendo, maestro Juan José, que es complicado y muy, muy difícil hacer un libro, pero hacer un libro tratando de llegar al militar mismo, que lleva en otro lenguaje, como lo comentaba en un principio, es doblemente complicado. Y más, aquí viene otra complicación más. El maestro Genaro nos comenta que, siguiendo la tradición de criminogénesis, se hace de forma muy, muy amable, en un lenguaje entendible, y entonces, ¿cómo logra hacer estas traducciones? Porque incluso en el lenguaje entre militares y nosotros civiles no es fácil entablar una conversación. ¿Cómo logra hacer eso? Bueno, indudablemente la participación del doctor Alejandro Carlos Espinosa, especialista en la materia, fue trascendente para comprender el entorno procesal del juicio criminal militar. Ahora, yo en lo personal, dentro de mis textos, las aportaciones que he llegado a hacer, que hago, siempre he velado, lo comentaba con el maestro González Licea hace unos minutos, siempre he pensado en tratar de hacer amable, digerible, figuras de cierta complejidad, y naturalmente se me da. O sea, naturalmente se me da la posibilidad de hacer ese textos, bajarlos y hacerlos entendibles. En realidad el libro como tal, el maestro utilizó la palabra adecuada, no la habíamos utilizado, la utilizó el maestro hace unos minutos. Es un manual de defensa, es un manual no para la persona que quiera profundizar en las grutas del amparo, no, hay autores muy reconocidos, muy respetables, que hacen esa labor. Este libro es un manual de defensa, es un botiquín de emergencia de un defensor criminal en la materia, en el RAM, un defensor criminal o un asesor jurídico, donde lo que hacemos es, además de hacer un estudio sencillo sobre la naturaleza del juicio de amparo, la diferencia entre amparo directo e indirecto, y explicar el trámite del amparo indirecto, hacemos un análisis del procedimiento militar, penal militar, y detectamos, a la luz de nuestra interpretación personal y la doctrina jurisprudencial, las causales de procedencia e improcedencia dentro del proceso. Entonces, para el objetivo del trabajo es precisamente llegar al defensor, no llegar al investigador, no llegar al hombre de profundas, de sesudas cavilaciones relacionadas con el juicio de amparo, no, es un manual de defensa. Y para eso, pues, tuvimos que utilizar un lenguaje, y el maestro, con toda esa experiencia de autor, y lo dijo inmejorablemente. Era quitar palabras. Quitar palabras. O sea, quitar palabras o
utilizar sinónimos más entendidos. Sí, pero tratando siempre de que el camino sea corto. Ajá. El camino a la comprensión de la idea debe de ser corto. Entonces, esa fue una tarea ciertamente difícil, pero muy gratificante, y más escucharlo de ustedes. Yo creo, maestro, que aquí tiene mucho que ver el conocimiento. Para poder hacer algo tan digerible, debe haber mucho conocimiento detrás. Y esto yo creo que la experiencia lo va dando. Lo comentábamos antes de entrar al aire. Cuando el conocimiento lo traes, no necesitas traer tanto escrito. Yo les digo que para mí son cátedras diarias el sentarme con ustedes aquí en el estudio. Entonces, pudiera parecer fácil, pudiera parecer digerible, como lo hemos comentado de la revista Criminogénesis. Se hacen un artículo de 10, 20, 30 cuartillas, no son largos, y se hace tan digerible si lo entendemos fácil. No es fácil, esto solamente la experiencia se lo da, y el abrevar y el estar leyendo y aprendiendo todos los días. ¿Qué le dejan sus maestros? ¿O quién de los maestros le ha dejado para compartirnos ese conocimiento? Bueno, no podría hablar de un maestro de aula, porque puedo equivocarme y sería incapaz de omitir a alguno de los profesores de aula que tuve. Evidentemente, lo dije al principio, el maestro González Licea, pero no podría decir a alguien más, porque no creo que sería justo si me equivoco o omito algo. Pero sí le puedo decir que mis maestros que pudieron darme esta ideología, esta conformación, mis maestros en el litigio, o sea, las personas que me cobijaron en mis inicios, que me tuvieron en sus despachos, y que me fueron haciendo penetrar en el mundo de la postulancia. Y a ellos sí los podría nombrar. Incluso desde la pasantía, maestro. Sí, por supuesto. Son los primeros pasitos, ¿verdad? Sí, entonces a ellos sí los nombro con mucho orgullo. El maestro don Luis Langrave, el maestro Francisco Domerque, el maestro Francisco López Gómez, y ya algo después, mi coautor en mi libro anterior, don Raúl F. Cárdenas Río Seco. Son esos hombres que me han marcado ideológicamente y que me han influido para esta labor, ¿no? Porque hablamos de los inicios ahí. El joven Juan José Salazar Hernández en Los Pininos, ahorita ya con obras. A ver, ¿cómo hace esta retrospectiva de tu vida? Pues la pregunta es muy difícil. No lo sé. O sea, no sé por qué estoy aquí. Dice el maestro, a mí no me hagan esa, por favor. Sí, no sé por qué estoy aquí. Yo siempre he pensado, lo dije hace un poco en una publicación de Facebook, he pensado en la suerte y he pensado en las circunstancias, ¿no? Lo comentaba yo con el maestro González Licea hace un rato cuando desayunábamos. Yo le decía, en realidad, todo comenzó con una invitación para escribir en la revista 11, me parece, de Criminogénesis, y de ahí se empezó a desarrollar una serie de oportunidades que, bueno, quizá la valía haberlas aprovechado, hasta escribir con don Raúl Cárdenas Río Seco, y bueno, esta obra con la que continuamos. No sé cómo sucedió todo, lo cierto es que lo estoy disfrutando mucho y que, bueno, pues me motiva a seguir arrastrando la pluma, ¿no? A ver qué más podemos obtener. A ver qué más sigue, maestro. Veo un poco, de acuerdo a lo que me están comentando, la percepción del libro, sobre todo del maestro González Licea,
es como la revista, tenemos una revista hermanada, Cadena de Custodia, Claro. que precisamente va dirigida, esta es digital, queridos amigos, se los comentamos cada 8 días, va dirigida a militares, a policías, a los primeros respondientes, esta importancia de ellos que aprendan cada vez más. Va un poquito en este tenor de bajar el discurso, de bajar los tecnicismos para que los entienda el grueso de, en este caso, de militares y policías, y ellos acceden a ello. Es como Bueno, no sé más que usted quiera comentar. Bueno, la pregunta es muy bonita. Yo lo que diría, antes que nada, para no hacer, digamos, un exceso de palabras, una de las cosas que yo invitaría para ubicar este texto, para que lo tengan en la mano este texto, es la sencillez con la cual está escrito, la claridad con la cual está escrito, aristas muy complicadas en lo que se refiere a las figuras del derecho, más en esta parte del juicio de amparo indirecto, y todavía de todo ello un punto más que sería la procedencia. La parte de procedencia es un punto capital que aquí está tratado de una manera extremadamente sencilla. ¿Por qué digo esto? Y tal vez me adelanto un tanto a alguna posible pregunta en particular. Porque para lograr esa sencillez se necesita también que lo haga una persona sencilla, al margen de la experiencia. Y esto precisamente reúne tanto a Alejandro Carlos como el caso de Juan José. Es decir, en lo que escriben están ellos, en lo que escriben está también un bagaje cultural, educativo, donde lo han retomado tanto de profesores como de la propia persona que le llega con un problema jurídico, que no sabe cómo resolver, que tiene fuertemente o lo tiene fuertemente atrapado y acude a un profesional del derecho. También de ahí se aprende, también de ahí se nota cómo cuando lo transmite está ahí presente, y eso es muy bonito, es un todo, y a reserva, por supuesto, de las personalidades que ha mencionado, por supuesto, que es la educación académica, que es la educación de aula, pero la otra está aquí. Por eso los exhorto a este libro sobre el juicio de amparo indirecto, los exhorto a verlo. Está ahí aquellas personas que le llevaron su problema jurídico y que lo resolvió o lo llevó procesalmente al juez en términos ya traducido. Esa traducción también está aquí. Es una traducción, no solamente, yo inicié con esto, con un lenguaje muy sencillo, donde se quitó la palabra un tanto rebuscada, un tanto aquella palabra que se comenta a veces en el argot del español dominguera, esas palabras que en realidad no dicen nada, a veces uno mismo no sabe ni qué está diciendo. No, exactamente, aquí lo da exactamente en el punto donde uno lo entiende de una manera muy rápida. Yo creo que con eso tomaríamos el complemento de lo que yo noto en este texto. Ahora, la parte sobre criminalística, criminogénesis, todo esta puerta que se abrió, sí, efectivamente, yo recuerdo, y perdón que dé esta anécdota sobre cadena de custodia y escena del crimen, me recordó ese punto. El punto original salió de un artículo que me publicó Criminogénesis que se llamó así, exactamente así, cadena de custodia y escena del crimen, un caso de inmediata libertad, donde la parte específica, más que abordar el elemento técnico sobre que está regulado sobre la cadena de custodia y los pasos que se deben seguir, en este artículo expongo lo contrario. ¿Qué pasa si no se siguen esos procedimientos? La respuesta la doy en el mismo título. Es una inmediata libertad. Fue un caso muy específico, muy concreto, que ya en otra ocasión hablaremos de esa situación,
Pero volvemos otra vez al punto de sencillez. Para escribir una cosa así, no es a la primera, a lo mejor ahí está el conocimiento, los elementos normativos, los códigos, las leyes. Para escribirlo con esa sencillez se necesita dos cosas para mí. Uno, que las tiene por supuesto tanto Alejandro Carlos como el caso de Juan José. Uno, el conocimiento en sí mismo jurídicamente hablando, pero por otra parte, la sencillez de ser. Y la sencillez de ser no solamente es la expresión en ese lenguaje, sino en lo que se va a desarrollar uno. ¿A cuántas personas no les apasiona su trabajo porque no están ahí? Llegaron por un accidente, por 1000 razones. Aquí no. Por eso yo insisto, los exhorto a tener este libro como manual, sean o no abogados. Ya voy a hacer cosas, herejías que acostumbro mucho. Obviamente que el título está justo, exacto. Pero, por ejemplo, si a mí, no soy economista, por supuesto, pero si a mí me pidieran acercarme a la sociedad como economista, yo escribiría una cosa así. Economía para no economistas. Es decir, que todo lo entendieran. Pues guardada la proporción, este texto en términos jurídicos es un manual de procedimiento jurídico para no abogados. Por supuesto, ya lo dijo, es para abogados, para litigantes, para orientarlos, sí, para todo mundo, pero en particular, en serio, rescato esa parte de la sociedad civil porque los demás, digamos, tienen cercanía a las aulas, pero no fácilmente un ciudadano común y corriente que tiene un problema jurídico, pero que no sabe ni cómo abordarlo, pero tiene los hechos, puede tener a su alcance un texto como este. Yo, la verdad es que mis felicidades, lo diré una y otra vez, seré el primer precursor de estar voceando este texto a como dé lugar. Si yo tuviera la capacidad económica, mandaría a sacar miles y miles y los obsequiaría. Con esto nos está dejando entrever que en el libro podemos encontrar el problema, encuentra la controversia, pero también las posibles soluciones. Sí, está sustentado en casos concretos. Se nota a leguas esto. Hay casos concretos aquí que son muy importantes, a donde se extrae el hecho, el acontecimiento como tal, pero cómo se transforma en derecho. Y eso, mis respetos, está muy bien hecho aquí, sin ningún problema, ¿no? ¿Es un poco como el método del caso ahí, maestro? Pues mire, sí, en realidad cuando pasábamos de capítulo a capítulo, nosotros íbamos haciendo una relación con una multiplicidad de asuntos. Lo detectó muy bien el maestro, sabio para mí. Conforme íbamos avanzando en los capítulos, inmediatamente vienen relaciones con la expertise, con los asuntos que he llevado. Y entonces, en casi 20 años del ejercicio de la postulancia, pues ahí tengo varios. Y obviamente he trabajado mucho el juicio de amparo, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de la Defensoría Pública Federal, y eso motivó, claro, que se note dentro de la obra, pues mi experiencia, mi conocimiento de haber vivido las diferentes hipótesis que llegué a describir. Entonces, y eso auxilia mucho porque, pues, siempre he sido sincero, siempre que he estado con ustedes he sido yo sincero, yo soy abogado postulante. O sea, yo no soy propiamente un investigador, un académico, no lo soy. Soy un abogado postulante bastante enjundioso, ¿no? Con mucha pretensión de hacer cosas, pero, y por eso quizá mis textos tengan esa sencillez. O sea, no tienen una pretensión de profundizar temas. Eso lo hago yo en mis lecturas, en mis análisis personales, pero no en lo que escribo. Lo que escribo es la práctica, es lo que vivo diariamente, mi combate diario.
el método del caso, porque al final de cuentas los académicos nos dicen cómo el estudiante aprende más rápido de lo que ya, de las sentencias, de lo que ya es escrito de la práctica. Y hasta donde también hay un poco de derecho comparado, o eso no mete. No utilizamos ese capítulo, Ajá. porque si eso hacemos, entonces el libro pierde sencillez. Okay. O sea, un combatiente de un tribunal militar no está preocupado en ese momento del trajín del derecho comparado, del derecho extranjero, no. O sea, sí, no perderíamos. Y en el libro hacemos varias veces énfasis de que las personas, que el libro no es solo un solucionado, el libro no da el conocimiento del juicio de amparo, y el libro no da el conocimiento del derecho militar ni el derecho penal. El libro siembra. El libro es una siembra que va a florecer en la práctica profesional, y que existen otras obras, porque existen otras obras que permiten profundizar en los temas. Aquí no. Entonces lo que lleva es esta semillita para obligarte al análisis y a buscar un poco más, si así lo requiere. Sí, lo que yo pretendí en lo personal es guiar al defensor o al asesor jurídico a pugnar por los derechos fundamentales a través del mecanismo del juicio de amparo indirecto en los momentos precisos. ¿Por qué? ¿Por qué lo explico de esta manera? El juicio de amparo indirecto es muy técnico y su procedencia requiere un conocimiento verdaderamente profundo. En el ejercicio profesional pareciera, y lo dije en alguna otra charla con usted, que el juicio de amparo es el paracetamol. Se receta para todas las hipótesis y todos los problemas. Y entonces se utiliza a discreción o simplemente no se utiliza. Entonces, lo que quisimos hacer con esta obra es ubicar las causales de procedencia del amparo indirecto dentro de este procedimiento, que en realidad es el procedimiento adversarial, y resaltarlas y justificarlo de acuerdo a nuestra interpretación y algunos criterios jurisprudenciales. Es evidente que este nuevo sistema de justicia está en ciernes y la doctrina se va a ir fortificando, sobre todo la doctrina jurisprudencial, se va a ir fortificando conforme el paso de los años. Los temas que nosotros estamos planteando, lo dijo el maestro Conatino, pueden ser discutidos, inclusive pueden ser contrariados por los nuevos criterios de la Corte, pero lo que nosotros queremos es fortalecer en el defensor o en el asesor jurídico la capacidad de ser precisos en el momento de formular o de acudir al juicio de amparo indirecto. Que no darle una metodología, darle en qué tiempo existe precisión para hacer valer ese derecho, y evitar que se utilice indebidamente el órgano jurisdiccional de amparo, porque muchas veces injustificadamente, pero también muchas veces justificadamente, llueven los desechamientos por el hecho de que no es el momento, no es el acto, no se cumplen los principios del amparo. Entonces quisimos darle precisión en ese sentido. Bueno, esto que está diciendo, insisto, con extrema sencillez, y volvemos al texto, tiene su complejidad. Otra vez, perdón que lo remarque en ese punto. Si nosotros nos ponemos en sentido estricto, ya no voy a agregar sobre los elementos técnicos que he abordado, que se han abordado ya, no tiene ningún caso, pero lo que sí diríamos, en sentido estricto, este texto, los primeros que lo deben de tener serían los defensores militares, pero no es así. Es decir, es para un público mucho mayor, con su aptitud en general. Si a mí me pidieran hacer una síntesis sobre qué me parece este libro, además de lo bien redactado, etcétera, jurídicamente hablando, ¿qué rescataría? Yo les diría
lo siguiente. El punto fundamental es un consejo. Es un consejo a toda persona litigante, sea un defensor de oficio, sea un defensor público, asesor o lo que fuere, privado o público. Es un consejo el que proporciona, y eso es muy simple. El gran respeto que se debe de tener a la persona con la cual nos llega con un asunto o le llega a un litigante o a una institución con un asunto, escucharlo de pie a pa, con todo el detenimiento del mundo, dándole el tiempo suficiente, no nada más una hoja de voy a llenarla, no, darle el tiempo suficiente para escucharle. Y esto se expone aquí en el primer acercamiento. Segundo, entender que pone en nuestras manos, pone en manos del litigante un problema personal. Y ese es el segundo gran respeto. El tercero es digerirlo, y entonces viene el gran consejo de este libro. Abogados, lo primero que tienen que ver después de escuchar estas dos etapas que les acabo de mencionar, escuchar los hechos para hacer rápido o decirlo rápidamente, lo que debemos de buscar es la procedencia. ¿Qué procede? Si nosotros no nos detenemos después de analizar los hechos en la etapa procesal que se acaba de mencionar, si no nos detenemos en el análisis jurídico, qué es lo que continúa y qué es lo que procede, entonces tenemos una enorme posibilidad de que le faltemos al respeto a la persona que nos trajo un problema para resolver jurídicamente. Y eso es una gran lección de este texto. Voy a ejemplificar con un tema, por lo general voy a ejemplificar en términos más que nada de académicos. No he sido litigante nunca en mi vida, pero por eso tal vez lo respeto mucho más. Es una cosa muy simple. Vamos a hablar de una manera hipotética de alguien que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce el caso Cassés. No quiero polemizar sobre ello, es muy interesante. Ya está una verdad, ya hay jurisprudencias al respecto, y yo obviamente como doctrinario respeto plenamente esos lineamientos establecidos. La pregunta hipotética es la siguiente: ¿qué pasa si yo detengo el caso Cassés en la procedencia? Es decir, si yo me hago la primera pregunta que aquí se hace y se responde, y que para mí es el valor fundamental del texto, técnicamente, en la parte de procedencia y como consejo. ¿Procede el caso Cassés para llevarlo a una instancia, a otra, etcétera? ¿Tiene la procedencia? ¿O ya cubrió las etapas procesales correspondientes y por tanto se debe de acatar a esas etapas procesales? Esa pregunta es clave y esta la contesta, sin tomar el caso Cassés, por supuesto. Solamente lo que quiero ejemplificar es la importancia que tiene el que nosotros, una vez de escuchar el problema, sepamos el punto procesal en el que debemos actuar jurídicamente. Es posible que en el caso que pongo de ejemplo, el caso Cassés, no hubiese llegado a la corte. Es posible que la procedencia se haya quedado exactamente ahí como un elemento resuelto ya por el juzgador competente, sin utilizar la última instancia. No lo sé, solamente hago la pregunta. Una pregunta capital que a veces la damos por sentada, así, que promueve juicio de amparo, promueve esta prueba, cuando no estamos en la etapa procesal correspondiente, y por tanto el resultado no será de gran beneficio ni para el litigante y mucho menos para la persona que nos puso en suerte un problema personal a resolver jurídicamente. Que ahí en el juicio Cassés hay muchas cosas que muchos nos quedamos así temblando un poquito, ¿no? Como jurista, perdón, yo respeto exactamente la resolución, sé perfectamente qué se resolvió y acato perfectamente como doctrinario cuando doy mis clases lo que se resolvió, las tesis jurisprudenciales que hay. Me parece que es mi responsabilidad hacerlo de esa manera, pero sí digo una sola situación: ninguna ley
ninguna jurisprudencia está escrita en piedra. Por tanto, la nueva reflexión, pero reflexión jurídica, siempre es admitida. Es más, jurídicamente también existe el procedimiento para modificar un procedimiento, modificar una determinación, etcétera. Existen las formas. No es el momento de entrar en una discusión de este caso, a lo mejor ejemplifiqué mal, con algo muy polémico, pero bueno, de repente así somos los académicos, para un tanto darnos a entender, y pues discúlpeme, lo hice nuevamente. No, maestro, es que yo me quedé con la polémica aquella donde, si son el mismo caso, porque los otros, los cómplices, por llamarlo de la forma, como yo, siguen en proceso y bueno, ahí hay un tema bastante interesante. Es muy complejo. Es muy complejo, yo lo entiendo perfecto y va a seguir en el debate por mucho tiempo. Hablando de... Calladito. Calladito, dice el maestro. Hablando de militares, de repente también vemos esta cuestión de militares en la pugna por sentir vulnerados sus derechos por parte de sus mandos superiores. Y de repente vemos que derechos humanos, hablando de gobernación o incluso de la CNDH, pareciera que son lo que comentaba en un inicio, los derechos humanos de los militares son diferentes a los de nosotros, los civiles. ¿Qué pasa ahí? Este libro nos ayuda a entender un poquito más de esta que pareciera que estamos en diferentes salones. No, porque nosotros no profundizamos en el tema de los derechos humanos. Lo tocamos como las máximas de respeto hacia los ciudadanos, particularmente los miembros de las Fuerzas Armadas, y la forma en la cual se ejercen o se hacen valer en el proceso penal militar. Pero se cierra y se centra la obra en eso. Hablar ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de instituciones de orden administrativo es un tema que se aparta del fin de la obra, quizá interesante para reflexionar, pero no está vinculado a la obra, la cual tiene un enfoque totalmente jurisdiccional. Y ahorita con ese tema tan en boga de la Guardia Nacional, el libro nos ayuda para entender también un poquito lo que está sucediendo. ¿Pudiéramos abrevar un poco ahí? No, tampoco considero que el libro tenga... Porque de repente, como está esta situación, ¿sí? Yo entiendo que mencionamos el título del libro, lo ponemos, y el grueso de la población pudiera figurarse que tiene algo que ver, ¿no? Porque de alguna manera, sin quererlo, llega en este momento. Sí, pero no, en este momento no llegamos a eso. Quizá cuando todo esto esté materializado, habrá que ver cuál va a ser su naturaleza como sujetos de derecho y la naturaleza procesal de sus propios juicios. ¿Y será pero para un nuevo hijo? Pues posiblemente. Pero en este momento no se da de esa manera. Perfecto. Vale la aclaración porque les digo, no estamos hablando de cuestiones militares y sí hemos hablado muchas veces. Digo, el número 12 de criminogénesis que va encaminado también a cuestiones militares, a veces la gente que nos sigue no o pudieran entremezclarlo, entonces vale la pena hacer la aclaración y que el autor no llegue a su maestro. Sí. Bueno, específicamente lo que acaba de comentar Juan José es totalmente real. Es decir, el texto como tal es un texto técnico, es un texto que toca elementos técnicos. Dijimos, se comentó aquí que una de sus virtudes es la sencillez con lo cual lo aborda, pero lo técnico ahí está. Es decir, estamos hablando, y yo me remito a lo que ya comenté, primero a un tema que se llama juicio de amparo, pero no una cuestión general del juicio de amparo. Estamos hablando del juicio de amparo indirecto. Hay directo e indirecto. Entonces, estamos hablando de una forma muy técnica de abordar un tipo de problema y ante determinadas condiciones. Otra vez la procedencia. Pero no solamente estamos hablando de eso en la parte técnica, sino también dentro de un procedimiento penal.
Pero no solamente estamos hablando dentro de un proceso penal, sino estamos hablando dentro de un proceso penal militar. Entonces, estamos bajando de una parte general muy específica, con una sencillez muy grande, que puede estar al alcance de todos sin ningún problema. Obviamente que dos aristas tocan ahí como, bueno, me faltó un punto más, dentro de ese proceso penal militar, el proceso propiamente del juicio oral penal militar, ¿no? Entonces todavía mucho más específico, es muy técnico el tema, pero insisto, su virtud son dos, ese exhorto para ver la procedencia, y el otro es ese respeto que sí existe de los derechos humanos. No se abordan en cuanto específicamente las figuras de los derechos humanos, pero sí en cuanto a la forma técnica de abordar ese derecho humano. Es una pregunta que le voy a hacer a Juan José. No está Alejandro Carlos, él sería la persona idónea para hacerlo, pero yo le haría sin la idea de que aquí se conteste. Pero digamos, y sin que sea un tema, para no comprometerlo, sin que sea un tema militar, sino que sea un tema sencillo, común y corriente. Sí, claro. Un tema tan sencillo. Bueno, digamos que hay una persona que es encargado, tiene una jerarquía mejor que la mía. Yo no tengo ninguna jerarquía, es ficticio el ejercicio que voy a hacer, pero digamos, yo soy una persona que está en intendencia, pero estoy dado de alta como tal. Bueno, hago mi trabajo y de repente la persona que es mi superior me solicita que le vaya a comprar unos cigarros. Yo me niego. ¿Qué hacer? Bueno, después siguen las cuestiones. Uno, como puede ser el que yo quede sujeto a estar en un determinado espacio por determinado tiempo. Otro puede ser, no sé, algún efecto puede tener administrativo, no estoy hablando nada de penal, administrativo. Y bueno, llegando al extremo de que a mí no me gustó y yo acudo a este libro, ya lo voy cubriendo para que no diga nada y que no se resuelva hoy la pregunta, pero bueno, yo acudo a este libro y después acudo al amigo Juan José y le pregunto, estoy en este problema, ¿qué hago? Creo que la respuesta está. No es militar el asunto, por supuesto. La orientación está. Está el problema, lo puede digerir cualquier persona y tendría una respuesta cualquier persona que tenga el libro. No se la dé. Sí, bueno, es importante comentar que tuvimos la precaución de no mezclar los temas. Entonces, la parte donde nosotros tratamos el juicio de amparo está delimitada a la figura como tal, no está pigmentada con criterios vinculados a otras materias. O sea, es una explicación sencilla del juicio de amparo, de la diferencia del juicio de amparo directo con el indirecto y para las particularidades y trámite del juicio de amparo indirecto. No hablamos en ese capítulo nada de derecho criminal, absolutamente nada de derecho militar. Entonces, claro que le va a auxiliar el libro, porque esa parte limpia, pura, nos habla sobre el juicio de amparo como tal y su utilidad en los actos de autoridad y los equiparables. Entonces, claro, la respuesta es, ¿le va a ayudar a una persona? Claro. ¿Por qué? Porque esa parte pura nos da una imagen, nos proyecta en una forma simple, sencilla, la naturaleza del juicio de amparo y sus particularidades, específicamente en el amparo indirecto. Entonces, no solamente el libro tiene una utilidad de orden estrictamente penal militar, pareciera que sí, por el diseño, por el nombre del libro, por el diseño, la portada, sí, parecía que es un libro exclusivamente
para miembros de las Fuerzas Armadas. Pero no, o sea, sí se pudo arrancar ese tema. Tengo dos preguntas, antes de que se nos vaya el tiempo, porque se nos va como agua. Ya nos dimos cuenta. Cuando estamos contentos, estamos ya apenas a... Perdón, no sé si antes de esas dos preguntas, nada más complementar un elemento adicional. La respuesta está ya. Es decir, aquí algo que me detuve es cuando mencionan el juicio de amparo se ha utilizado para todo y utilizaron ahí un medicamento, no sé las marcas del medicamento. Bueno, pues la parte y la primera enseñanza que se tiene en este libro es que el juicio de amparo no es para todo, no es para todo. Y entonces nos vamos a la esencia de este libro, técnicamente hablando, y por otra parte al gran consejo que nos proporciona, ya como con madurez, que es deténganse en la procedencia. A eso quería llegar. Analizar. Exactamente a eso quería llegar. A veces uno le da muchas vueltas para cuando da clase o cuando da un tema, y a fin de cuentas uno llega a un punto donde quiere llegar. No sé si llegué bien o llegué mal, pero esta gran oportunidad para presentar este libro que me dieron, la verdad es que la aprovecho en las circunstancias que se da en este ejemplo concreto. El juicio de amparo es extremadamente técnico y no procede para todo. No cura todo, no cura todo. Este ejemplo que yo puse no lo cura el juicio de amparo. Hacerlo, que se puede hacer por supuesto, es una alta posibilidad de no resolver el problema por el cual yo llego a un juicio de amparo, porque ese no es el procedente. Con eso redondearía esta intervención. Ahora sí, perdón por lo intruso. Gracias, maestro. Es que hay una pregunta, un ejemplo del militar retirado que en defensa propia le quita la vida. ¿Procede ahí una situación como esta dependiendo qué leyes? Claro, bueno, pero tiene que darse la hipótesis concreta. El caso como está planteado, pues es un caso general. Hay una mecánica que pudiera constituir un delito. Y posiblemente con motivo de ello se sujete a un procedimiento de orden penal. Pero ¿en qué momento vamos a poder hacer uso del juicio de amparo indirecto? ¿En qué etapa procesal? ¿Contra qué actos? ¿En qué requisitos debo yo de cumplir para poder llegar a acudir a un órgano jurisdiccional de amparo a solicitarlo? Eso es lo que habla el libro. El caso como está planteado es general, pero claro que de este caso pueden salir una multitud de hipótesis donde se puede utilizar ese mecanismo de defensa constitucional. Entonces, eso es precisamente el efecto que nosotros quisimos imprimir en el libro. O sea, afinar la mirada del abogado postulante, ya sea en defensa o ya sea como asesor, en las diferentes hipótesis que nos brinda el procedimiento penal militar, ya en esta nueva versión del sistema adversarial. En la otra parte que les iba a comentar, esto es, hace poco tiempo, por ahí estaban exmilitares retirados que se decían, se dicen víctimas del sistema militar. Incluso tuvieron por ahí unas reuniones acá enfrente precisamente de los campos militares haciendo sus denuncias al respecto. A mí me mencionaba un teniente una situación, dice, es que hay muchas incongruencias, hay muchas inconsistencias y hay muchas personas enjuiciadas militarmente o dentro de una cárcel por algo que para muchos pareciera mínimo. Me refería al caso de dos militares que en estos turnos de la noche uno de ellos le estaba haciendo felación a otro y llega uno de los altos mandos. Y por esa situación estaba encarcelado 9 años o 7 años. ¿Cómo, de acuerdo,
supongo que de acuerdo a sus códigos, ellos manejan estas cosas, pero según ellos decían que algo como eso no ameritaba una sanción de este tipo. En una situación como esa, ¿se puede habría que ver cómo la naturaleza de la conducta, la mecánica de la conducta, el tipo penal, la procedencia, el tipo penal, para ver, y las particularidades del caso, para ver si realmente en el momento que se dictó, habría que ver en qué sistema se juzgó, sistema inquisitivo, sistema adversarial. Sí existe la posibilidad, sobre todo, digamos, en el auto de vinculación, buscar a través del juicio de amparo indirecto, evidenciar la inexistencia de datos, la inexistencia de los elementos que nos den la posibilidad de la conducta. Sí, pero existe una etapa procesal, o sea, en sí el amparo no va a aplicar contra una injusticia necesariamente, tiene que haber un acto de autoridad y ese acto de autoridad tiene que estar muy precisado en el expediente. Pero este ejemplo que les puse es como aplicar un poco ese caso a un ejemplo de cómo procedería el amparo indirecto, ¿no? Pero sí, digo, al final de cuentas sí es una herramienta necesaria, usual en el abogado de defensa o el abogado de defensa, pero debe de conocerse esa precisión. Y cada particularidad. Cada particularidad. Y yo les voy a decir, me voy a permitir comentarles algo que yo recuerdo con mucho cariño. Cuando yo iniciaba, mi querido maestro don Luis Landgrave, que en paz descanse, me tenía mucha confianza. Y entonces, a pesar de que revisaba, me dejaba que yo hiciera pues lo que yo creía. Y no sé por qué simpaticé inmediatamente con el juicio de amparo desde mis inicios profesionales como pasante. Y soy de una generación donde no existía tanta especialización inmediata. Ahora se titulan e inmediatamente se especializan. No, yo soy de una generación un poquito más atrás donde primero trabajábamos. La praxis. Sí, claro. Y sufrí con desechamientos, sobreseimientos en el juicio, desechamientos de pruebas. Y esa fue mi forma de aprender. Hacía golpe y porrazo. Claro, o sea, iba yo a los juzgados de distrito o a los tribunales, iba a los juzgados de distrito regularmente, quizá colegiados, pero iba a los juzgados de distrito y me zampaban mis desechamientos porque no cumplía yo la procedencia o no había agotado los principios del juicio de amparo, las causales, no eran los momentos, no había agotado los recursos. Bueno, yo ahora ya a este momento, a mis 45 años, yo me imagino, ¿y qué pensarían aquellos jueces de distrito que se divertían con mis ocurrencias, ¿no? De este muchacho que quería rápido todo. Pues precisamente quizá esta anécdota más bien esa parte de mi historia profesional que les estoy comentando, es la motivación de la obra. Porque al final lo que yo pretendo, lo que nosotros pretendemos con esta obra es concientizar al defensor sobre la precisión en la presentación y trámite del juicio de amparo indirecto. Al mismo tiempo, o sea, allanar el camino, ayudar claro, a no toparse tantos portazos. Sí, no pase conmigo, como yo, ¿no? O sea, yo imagino cómo me veían cuando entraba. Así es, bueno, así aprendíamos antes. Claro. Toca un elemento adicional a lo que está comentando, ¿no? Lo que se está diciendo. Es muy cierto, o sea, es un elemento muy específico, técnico, etcétera, ¿no? Y esto es una enseñanza, efectivamente, lo hemos tocado aquí para cualquier persona que esté interesada en el derecho, en particular en el juicio de amparo. Eso está muy bien. Pero ahorita acaba de tocar un punto más donde, por las inercias que se han generado,
las cargas de trabajo, etcétera. Esa enseñanza también va para el juez, para el juzgador. Por esas cargas de trabajo, es posible, hablo con toda la incertidumbre del mundo, con toda la ambigüedad, es posible que el juzgador se haya acostumbrado a no dialogar con el agravio. Y eso es una falta de respeto. En suma, lo que quiero decir con esto es que también esa enseñanza va para el juzgador. Hay que dialogar siempre con el agravio. No me lo deseches, no sobresees solamente porque no tiene la procedencia, sino dialoga con él y dime por qué. Solamente de esa manera crecemos ambos. Y eso implica generosidad. Es posible que esté equivocado y la mayor parte de los jueces lo hagan. Es posible que no. Es una recomendación y obviamente otra vez regreso a que estoy enamoradísimo de este texto, no solamente porque tiene 2 líneas mías, eso es lo de menos, sino por el contenido, lo valioso que está. Es una piedra bruta. Es decir, esa parte pulida la va a sacar cualquier persona que lo lea. En este caso, incluyo ahora al juzgador mismo. ¿Dónde podemos encontrar el texto? ¿Me lo permite, maestro? Sí, con todo gusto, por favor. ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, por aquí nos hace un acercamiento, Murdoch querido. A ver, nos puede hacer un acercamiento. ¿Dónde podemos encontrar Bueno, el texto? pueden adquirirlo en la librería del abogado, en la calle de Donceles. Está en los puntos de venta de la librería universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estamos esperando ya que entre a Porrúa y directamente en la editorial Criminogénesis. También puedes solicitarlo en tus páginas personales. Sí, lo pueden solicitar, me lo pueden solicitar directamente en mi Facebook. Sabemos que Juan Salazar es quien atiende sus redes personales. Así es. Algunos otros que no. El maestro sí las atiende y entonces ahí mismo. Sí, tengo mi página profesional que es Juan Salazar y tengo mi juguete que es mi sitio, mi fanpage que se llama Biblioteca del Litigante. Exacto. Donde también lo pueden solicitar. Queridos amigos, ahí está la oportunidad. Como pueden darse cuenta, ya el maestro nos dio una visión sobre el libro, El juicio de amparo indirecto en el procedimiento penal militar, editado por Editorial Criminogénesis. El maestro Juan José Salazar Hernández, en coautoría con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Créanme que no se van a arrepentir, y vamos a obligarlos a que vayan a las otras ediciones, porque luego sucede que después no los encontramos, ¿verdad, maestro? Entonces, ahí está. Este es suyo. Muchas gracias. Luego se pegan los libros. Pues, queridos maestros, de verdad, ha sido un honor, un placer que estén con nosotros. Sí, los saluditos, porque no nos olvidan los saluditos. Por aquí estaba nuestra querida catedrática, la doctora Silvia Yasmín Zárate-Chong. Saludos, querida catedrática de aquí de INADEC, catedrática de diferentes centros de estudios también. A la maestra Laura Sánchez Montiel, que todos los días está con nosotros, por aquí estuvo con nosotros en el panel el día de ayer. Laura Soto, a la doctora Almadelia Canseco. Que estaba desde un inicio pendiente. Doctora, gracias por estar pendiente todos los saludos para todos. Criminogénesis. Nuestro querido Edwin, te extrañamos hoy porque no había quien regañar al maestro Juan José. Te mandamos saludos hasta donde estés, Edwin querido. Mi hermano, mi querido hermano. Así es. Pascual Arenas. Pavel Arenas Langrave. Perdón. Es Murdoch y sus letras. Sí, Murdoch, sí. Arenas, que perdón, maestro. Pavel Arenas Langrave, mi socio. Doctor Pavel Arenas, extraordinario filósofo del derecho y extraordinario abogado. Y Francisco Atilano. Mi amigo. A la doctora Amadelia Canseco, que desde el inicio estaba con nosotros por acá, y a la doctora Yasmín. Hay una situación que no les comenté y queremos y con eso quiero cerrar, queridos amigos.
la parte del derecho, la parte del ser humano, que a veces desconocemos de nuestra sociedad. Les voy a comentar, aquí voy a hablar de mi totera, el maestro Genaro González Licea, también es poeta. La parte que muchos no conocen, maestro querido, la poesía dentro del mundo jurídico. ¿De qué nutre? ¿De qué ayuda? Y yo veo que se sonríe, maestro. No, me acababa de comentar esta situación en el desayuno de hoy. También, queridos amigos, yo sé que algunos de sus alumnos allegados lo conocen, pero muchos otros no, maestro querido. Bueno, es una parte... Para cerrar así bien... Cada espacio. Primero me gustaría, si hay oportunidad, cerrar el tema claro. con relación a este libro. Es una complejidad muy grande y esta toca una arista sobre el derecho penal militar, por una parte, pero también está el derecho de la disciplina militar como tal. Sí. Es una gama impresionante de regulatoria, la de la esfera militar. La esfera castrense, es muy importante, y en estos momentos donde creo que es un parteaguas en el sistema jurídico en cuanto a la parte militar, es muy importante el estar atentos a estas figuras. Me atrevo a comentar dos cosas de las cuales desde hace 20 años que he estado insistiendo, y lo digo aquí en esta presentación, en mi lucha con relación a las Fuerzas Armadas. Uno, busco su autonomía y con una directriz y una característica muy especial, su autonomía constitucional. Eso es una de las partes que yo he luchado mucho. Hay un sector donde inclusive también lo ubiqué, es que en la Suprema Corte estuviese una sala militar, que me parece que allanaría muchos problemas, y con eso dejaría el tema de lo que me llevó. Estoy muy motivado por esta cuestión de este libro, y francamente otra vez mis felicitaciones para Alejandro Carlos y obviamente para Juan José por este trabajo hecho. Ahora, en cuanto a la situación de escribir poesía, bueno, yo creo que es una cuestión efectivamente que me ha llevado desde los 10 años aproximadamente escribimos poesía. Es una necesidad. ¿Qué escribo? ¿Qué no escribo? ¿Bien, mal? Pues no lo sé. Hace poco alguien expresaba, al tomar un cargo constitucional en la Suprema Corte, su gran afición por el arte, que también implica una gran sensibilidad, siempre todo arte, que es la fotografía. Mis respetos, unas personas eligen la fotografía, otras personas la pintura, otras personas la poesía. Soy incapaz de escribir una novela, nunca lo haría, un cuento, nunca lo haría. Bueno, escribimos poesía, hay por ahí algunos textos escritos en poesía, pero también con esto lo que implica es que una persona que es maceta no es maceta para toda la vida. Es decir, un hombre es plural. Un hombre es múltiples aristas, y cada arista debe de tener un espacio, un respeto hacia el otro. Imagínense en este programa tan bonito como es Miércoles de Criminogénesis, que le salgamos hablando de poesía, pues a lo mejor la audiencia está esperando una cosa propia del derecho penal. Otro día hablamos de eso con todo gusto, y pues me da gusto que no sé cómo salió el tema. Nos dice el ingeniero que una novela de detectives y de cuestiones jurídicas, o sea, no nos limite. Pero acuérdese que el programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia. Entonces, ahí nos da una amplitud enorme, ¿verdad? Con eso me quedo callado. Gracias, maestro. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en un miércoles de Criminogénesis. Queridos amigos, recuerden que Criminogénesis, cumpliendo 10 años, tiene una magna celebración el día de mañana en el Instituto Nacional de Ciencias Penales a las 4 de la tarde, que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC TV, pues vamos a estar presentes por ahí, vamos a hacer lo posible por transmitirlo en vivo. Si no, pues lo grabamos para hacer una reproducción, y para quienes están más allá de nuestras fronteras o en el interior de la República, tengan conocimiento y sean copartícipes de esta celebración grande
que Criminogénesis tiene con todos ustedes. Editorial Criminogénesis es quien nos trae el libro del maestro Juan José el día de hoy y lo vemos muy contento y sabemos que va a haber mucho más que compartir respecto precisamente al libro que hoy nos ocupa, que tengo que leer el libro porque está largo el título, El juicio de amparo indirecto en el procedimiento penal militar. Entonces, queridos amigos, recuerden que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico los invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales con el hashtag Más que Leyes y con el hashtag INADETV. Soy Delia Linares Alvarado, los esperamos el día de mañana en un jueves de ciencia y tecnología, que ya saben que también se ponen muy buenos, que estamos hablando sobre el Parlamento de Mujeres con estas mujeres científicas que están dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Parlamento de Mujeres, encabezado en este caso por la doctora Rebeca Paola Arteaga. Nos vemos mañanita jueves, soy Delia Linares Alvarado, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a usted.